Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo mi crítica literaria de la novela histórica La Sultana de Almería. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. La Sultana de Almería es una novela histórica escrita por la autora francesa Regine Colliot en el año 1988. Cuenta con un total de 381 páginas y estuvo editada por Planeta. Ahora os voy a hablar primero un poquito de la autora. Regine Colliot nació en el año 1914 en la ciudad de Lille, al norte de Francia, y falleció en el año 1996. Se doctoró en letras y fue especialista en literatura e historia medievales. Fue profesora de literatura medieval en la Universidad de Aix en Provence y también trabajó como investigadora en el Centro Universitario de Estudios e Investigaciones Medievales de dicha universidad. Fue autora de numerosos trabajos y artículos en revistas especializadas y también intervino en congresos y programas de radio sobre temas medievales. Publicó varios libros, entre ellos Inés, princesa de Bizancio, del año 1985, y Vista con personajes en los jardines de Luzán, del año 1987. Bueno, amigos y amigas, ahora os voy a hablar un poco de qué va dicha novela. Nos situamos con el personaje principal, Arlette. Ella es la hija de un señor picardo del siglo XII. Se casa con Thibaut. De esta unión no nace ningún hijo y para tener descendencia ambos emprenden el largo y peligroso viaje a Compostela. En el transcurso de la peregrinación, un drama espantoso provoca múltiples calamidades. Vendida al sultán de Almería, Arlette aprende a vivir como mujer musulmana. Con valentía hace frente a su destino y, convertida en la favorita del sultán, sabrá encontrar la puerta de la salvación en el momento oportuno. Bueno, amigos y amigas, documentada en las mejores fuentes y evocando minuciosamente los detalles de la vida cotidiana de la Edad Media, la novela histórica se eleva aquí hasta la dimensión épica, cuando muestra el choque de dos culturas y de dos religiones. En uno y otro bando, Dios guía el destino de los personajes. Solo Arlette, dama de Ponthieu,
y sultana de Almería, consigue ejercer su libre albedrío y elegir su vida. Bueno, ahora os voy a hablar un poco de cómo se gestó, cómo se hizo, cómo se preparó esta novela. La hija del conde de Ponthieu es la primera narración de la prosa francesa. Aquel que lee en la actualidad dicho texto queda sin duda asombrado por el carácter moderno del comportamiento de la heroína, sus reacciones misteriosas o por lo menos ambiguas, sus palabras enigmáticas, aparentemente inexplicables y acerca de cuyo sentido se ha discutido mucho. Desconcierta asimismo el tono realista de la aventura, desprovisto de elementos mágicos y subrayado por la concisión trágica del texto. Más aún, las diversas peripecias del relato, la violación y sus consecuencias, las violencias, la confrontación entre cristianos y musulmanes, los largos viajes, se acercan a los temas cotidianos de nuestra realidad contemporánea. De ahí el deseo que parece legítimo de ofrecer esta rica sustancia al público mayoritario en una forma que le resulte accesible. Pero, ¿cómo nació entonces esta extraña historia? Sin duda adquirió forma bajo el reinado de Felipe Augusto, a finales del siglo XII. Los condes de Ponthieu, además, descendían en línea directa de Hugo Capeto por su hija Giselle. La literatura medieval conoce dos versiones, próximas una y otra, del siglo XIII y una del siglo XV, bastante diferente. La lengua de los copistas del primer manuscrito es la de la región Pas de Calais, Nord de la Somme, el territorio de nuestros héroes. La segunda versión del siglo XIII debió de ser redactada por un clérigo de la región de Tournai. La tercera versión, insertada durante el siglo XV en la historia de ultramar y del rey Saladino, ha sido escrita por Jean de Croix, conde de Chimaux, en las Ardenas belga. Tanto por los héroes como por el lugar de redacción y el de los transcriptores, la historia es íntegramente nórdica. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Fue sobre todo en los siglos XVII y XVIII cuando la misma suscitó el interés y las modificaciones.
Se difundió, en principio, entre los eruditos. Luego sería retomada y transformada por un novelista, la Vieuville de Vignacourt. Os pido perdón por mi francés, que es bastante malo. En el año 1723 se convirtió en tema de una tragedia lírica en el año 1772 y en el de un ballet trágico en ese mismo año y en el de otra pieza lírica de Puccini estrenada en el año 1781 con ocasión de la inauguración de la Ópera de la Puerta San Martín. Las piezas líricas del siglo XVIII ilustran el episodio oriental y el conflicto entre cruzados y sarracenos. También en el siglo XVIII, Madame de Gómez empleó el tema para componer uno de sus relatos de días divertidos del año 1723 y Antoine de Laplace compuso con él una tragedia en 5 actos en el año 1757. En el siglo XIX, la leyenda inspiró el argumento de un poema en 6 cantos, obra de un tal Mondelot. La historia se había adaptado a diversas formas literarias en el transcurso de los siglos precedentes. En nuestros días, por el contrario, no ha tenido más que silencio. Esta dama sorprendente no es conocida sino por los especialistas en literatura medieval, cuando debería seducir a nuestros contemporáneos, sin desconocer la sobriedad, la contracción dramática del relato original. Parece posible dar a la leyenda una forma novelesca, respetando escrupulosamente los elementos provistos por la primera dama, pero desarrollándolos en la edición de Clovis Brunel. La historia tiene solo 20 breves páginas menos y profundizando en el carácter de la heroína. El orden cronológico de los hechos novelescos, los personajes mencionados, con la excepción del monje Richard, creando, según la crónica, de rol Claver y de algunos comparsas, y el espíritu medieval están respetados aquí, al parecer. El entramado social, moral y religioso, las mentalidades de la época han sido reconstruidos. El desprecio a la mujer estéril, la machorra, la obsesión por el diablo y su acción, el odio a los heréticos, las supersticiones populares, la desconfianza hacia la mujer, el antagonismo profundo entre sarracenos y cristianos, que registra no obstante algunas excepciones, los impulsos místicos, la fuerza de los grandes arrepentimientos. Esas tendencias del espíritu medieval están ilustradas en episodios de la vida
cotidiana. El relato es deliberadamente seco y sobrio. La gente de la Alta Edad Media hablaba con economía. Todos los textos contemporáneos lo prueban. Algunas canciones, ingenuas, parecen solo admisibles y no copian la verdad como espejos. Pero ¿cómo situar en el tiempo los propios hechos, la aventura relatada? El texto original contiene sobre este punto un detalle preciso. En él se lee que los señores picardos sirvieron un año a la orden de los templarios. Ahora bien, dicha orden fue fundada en el año 1119. En la primera mitad del siglo XII, las peregrinaciones a Santiago de Compostela se multiplicaron. Era lógico entonces elegir el periodo entre los años 1140 y 1148, 50 años antes de la primera redacción verosímil, coincidiendo con la muerte de Saladino en el año 1193, a la cual hace alusión el relato. Algunos personajes históricos apuntalan los hechos novelescos. Quedaba el problema del vínculo legendario de la heroína con Saladino. Entre los años 1137 y 1193. Una filiación directa era imposible. Las fechas históricas no lo permitían, pero resulta perfectamente admisible, por el contrario, fundarla sobre el matrimonio de la hija de la condesa, la bella cautiva, con el futuro conquistador de Jerusalén, vínculo por otra parte ya imaginado y evocado en la canción de gesta de Baudouin de Sevour. Es sobre todo la psicología moderna de la heroína lo que confiere para nosotros, en este siglo, el principal interés de la obra, su decisión, dureza, independencia de espíritu en un tiempo en que la mujer era socialmente sumisa, su secreta satisfacción de triunfar contra los hombres, la espontaneidad en sus reacciones y su lenguaje, muchas veces casi masculino, que nuestros contemporáneos puedan ser sensibles a ella, reconocer afinidades y acogerla con cariño. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi crítica literaria de la novela La Sultana de Almería. Espero que os guste y que la apoyáis con muchos likes para que YouTube pueda difundir este vídeo. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.